Vamos a encontrarlo para meditar allá en ese pasaje tan interesante. Muy bien, hermanos, Génesis capítulo 32, y voy a leer la palabra y después vamos a proceder a su proclamación, ¿ok? Dice así la palabra santa e inspirada del Señor. Y Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y repartió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú a un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has hecho para con tu siervo, pues con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo lo temo, no sea que venga y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y pondré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que amamantaban con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó en mano de sus siervos cada manada por separado, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene detrás de nosotros. Y mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo halléis, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob, que viene detrás de nosotros. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Y el presente pasó delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar lo que tenía, y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando vio que no podía con él, tocó en la coyuntura de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y le salió el sol cuando hubo pasado Peniel, y cojeaba de su muslo. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en la coyuntura del muslo, porque tocó en la coyuntura del muslo de Jacob, en el tendón que se contrajo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir la ayuda y la sabiduría del Señor. Padre, gracias por la lectura de tu santa palabra. Es un capítulo muy interesante sobre la vida de Jacob y de su familia también, pero particularmente acerca del Dios del pacto, que tiene un programa para Jacob, para su familia, para la humanidad entera, incluyéndonos a nosotros. Concédenos ver entonces
cómo el Dios de la gracia y de la providencia se manifiesta en este capítulo de Génesis 32. Espíritu Santo, danos la sabiduría para poder compartir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Jacob, un personaje muy interesante de la Biblia, uno de los grandes patriarcas o padres del pueblo de Israel. Recuerden, Jacob era hijo de Isaac. ¿Y quién era el abuelo de Jacob? Abraham, ¿verdad? Abraham era el abuelo de Jacob. Ya había muerto Abraham. El padre de Jacob todavía vivía. Y recuerden que Jacob no había sido un hijo ejemplar, no había sido un buen hijo. De hecho, él estaba huyendo de Labán, su suegro, y ahora estaba por entrar otra vez a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero ¿por qué se fue Jacob de la tierra de Canaán? De estar con sus padres, tuvo que huir para irse a la tierra de Padán Aram. Bueno, se fue por su pecado, porque él le robó la primogenitura a Esaú, su hermano mayor, los derechos de ser el primer hijo. Recuerden que ellos eran gemelos, ¿verdad? Entonces, Jacob le roba la primogenitura a Esaú, le correspondía a Esaú. Pero también leemos después que este Jacob, con trucos y engaños, había robado la bendición de su padre. Bueno, así pensaba él, ¿verdad? Pero Dios en su plan había dicho que Jacob recibiría la bendición, pero el pecado de Jacob fue que él quiso recibir la bendición de su padre por sus propios medios. Y entonces eso hizo enojar tanto a Esaú que Esaú juró matar a su hermano cuando murieran sus padres. Y entonces su mamá, Rebeca, le dijo: hijo, huye, vete de aquí hasta que se le pase el enojo a tu hermano y yo te dejaré saber para que puedas regresar. ¿Cuántos años pasaron? 20 años. Pasaron 20 años en que Jacob, que era el hijo por medio del cual Dios continuaría su programa de salvación, no estaba en la tierra prometida. Estaba exiliado en la tierra de Padán Aram y había sido disciplinado duramente por Dios. Él había huido de Labán, su suegro, y Dios lo había librado de su enemigo. Pero ahora va a encontrarse con un enemigo más grande, con su propio hermano Esaú. ¿Qué importancia tiene Génesis 32 entonces en la vida de Jacob, en la vida de los patriarcas, en la vida del pueblo de Dios, en el programa especial que Dios tiene para Jacob y su familia? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver, empezando por la primera sección. Ese capítulo, hermanos, puede dividirse en varias secciones. Y la primera sección es Génesis 32, del versículo 1 al versículo 2 solamente, que nos habla acerca de que Dios, por medio de sus ángeles, interviene una vez más en la vida de Jacob. Recuerden, Labán, su suegro, se había ido, ¿verdad? Dios lo había librado de ser atacado por su suegro, de quitarle todo, de despojarlo de su familia y de sus posesiones. Dios lo preservó. Y ahora Jacob está por enfrentarse a un problema más grande y Dios se le aparece otra vez para protegerlo de un nuevo enemigo. De un nuevo enemigo que él mismo se había creado. Hermanos, dice el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Interesante expresión. Ángeles de Dios. Ustedes recordarán que cuando Jacob huyó de su hermano Esaú, ¿qué sucedió? Tuvo un sueño donde vio ángeles, había una escalera y habían ángeles que bajaban y subían del cielo a la tierra, de la tierra al cielo por medio de esa escalera.
Dios ya se le había manifestado en ese sueño a Jacob por medio de ángeles. Y nuevamente, ahora que Jacob regresa a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y está lleno de temor y de miedo, ahora se le aparecen otros ángeles, ángeles de Dios. El texto no nos dice si fue una teofanía o manifestación de Dios, en este caso algo visible, o si fue un sueño. De ambas maneras es una manifestación, ¿verdad? Pero no sabemos si Jacob estaba durmiendo y Dios le reveló eso en un sueño, o si Jacob estaba despierto y entonces los ángeles se le aparecieron. Parece que esa es la idea, que Jacob en algún momento vio esta manifestación angelical. Le salieron al encuentro unos ángeles. Parece que la expresión le salieron al encuentro sugiere que Jacob no estaba durmiendo. Andaba en alguna parte tal vez y los ángeles se le aparecieron. Y noten que el versículo 2 dice, y dijo Jacob cuando los vio. Parece ser que esos ángeles no se le aparecieron a toda su familia, sino una vez más se le aparecen solamente a Jacob. Él los vio y dijo, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Por qué es importante estos dos versículos, hermanos? Son solamente dos versículos. Recuerden la historia de Jacob otra vez. Se le aparecen los ángeles cuando él está en Betel, a orillas de la tierra prometida, para irse a Padán Aram. Y ahora se le aparecen ángeles de Dios cuando está otra vez en la frontera, por así decirlo, entre la tierra prometida y las tierras gentiles. En un periodo de transición importante, los ángeles de Dios se le manifiestan otra vez a Jacob. Dios interviene para fortalecer a Jacob. Recuerden que los ángeles, hermanos, en sí mismos no tienen poder. El poder que ellos tienen es un poder que Dios les da. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son servidores, ministros, seres, agentes de Dios que están al servicio del pueblo de Dios. Eso es impresionante, saber que hay ángeles que Dios manda para cuidar y guiarnos a nosotros. Nosotros obviamente no vemos a los ángeles porque son seres espirituales, pero los ángeles en ese tiempo podían tomar una forma visible al grado que Jacob los vio. Y entonces Dios le estaba diciendo a Jacob, Jacob, ahora que te he librado de un enemigo, te vas a enfrentar a otro enemigo del cual yo te voy a librar. Y debes de saber que no regresas a la tierra prometida porque te lo mereces, por tu propia fuerza, sino porque yo soy tu protector. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jacob. Dice la Biblia que cuando Jacob vio a los ángeles, al lugar donde él estaba, le puso un nombre. Dice, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. La palabra Mahanaim significa dos campamentos, pero no campamentos de personas, ¿verdad? De grupos de personas que van y se establecen en un lugar, sino campamentos en el sentido de dos ejércitos. De dos ejércitos. Jacob va con su pequeño campamento, con su pequeño ejército, débil ante su hermano Esaú. Un campamento que podría ser destruido en cualquier momento. Pero Jacob se da cuenta de que Dios está con él. Dios viene para fortalecerlo y prometerle cuidarlo, protegerlo, bendecirlo. Y Jacob dice, junto con mi pequeño campamento, hay otro campamento más grande. El ejército de los ángeles de Dios está conmigo. Dios entonces le está asegurando a Jacob que el plan, el pacto establecido con su abuelo Abraham, con su padre Isaac y con él mismo, de que de la descendencia de Jacob
un día nacería el Cristo, nadie lo podía destruir. Ni siquiera Jacob por su propio pecado, ni siquiera su hermano Esaú con el odio que tenía contra Jacob, por la culpa de Jacob. Nadie iba a detener el plan de la salvación que Dios tenía preparado. De modo que Génesis 32 es un pasaje tan importante porque sugiere que Dios está actuando para preservar su pacto y a su pueblo, y al mismo tiempo lo está preservando de un enemigo mortal que si hubiera matado a Jacob, y hubiera matado a su familia, pues el plan de Dios hubiera sido destruido. Pero ¿alguien puede destruir el plan de Dios? Nadie lo puede destruir. Entonces Dios le está diciendo a Jacob: yo estoy contigo. Mis ángeles son solamente mensajeros que envío a ti para confortarte, para protegerte, para animarte a salir adelante, para que no tengas miedo. Nosotros nuevamente no vemos a los ángeles de Dios, pero Dios envía a sus ángeles para cuidarnos. El Salmo 37:4 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Recuerden cómo los ángeles en la Escritura estaban muy activos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Una vez el profeta Eliseo, con su ayudante Giesi, estaban temerosos porque un día se levantaron y vieron la ciudad donde ellos estaban rodeadas del ejército de los sirios, que andaban buscando al profeta Eliseo para matarlo, para atacar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cuando salió el criado de Eliseo, vio a estos ejércitos que rodeaban la ciudad y le dijo al profeta Eliseo: Padre mío, mira este ejército tan grande que está aquí, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dice la Biblia que Eliseo oró al Señor para que abriera los ojos de su siervo, de su trabajador, para que mirara el ejército de los ángeles de Dios que rodeaban la ciudad. Y entonces pudo ver el siervo de Eliseo que el ejército divino estaba protegiendo a su pueblo. Más ejemplos de ángeles. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo? Al final de su tentación, ¿quiénes llegaron para darle de comer? Ángeles. Los ángeles de Dios llegaron para proteger, para darle de comer, para servir a nuestro Señor. Y así podemos encontrar muchos ejemplos, hermanos, de los ángeles actuando a favor del pueblo de Dios. Pero recuerden, actualmente hay un movimiento, el renacimiento de religiones paganas, místicas, en las cuales la gente piensa que puede ponerse en contacto con los ángeles. Y entonces la confianza de la gente llega a estar en los ángeles y no en Dios. Pero los ángeles sin Dios no nos pueden ayudar. Nosotros recibimos consuelo y recibimos aliento de saber que Dios envía a sus ángeles para cuidarnos. Tomemos consuelo en eso, hermanos. No estamos solos. Dios no nos abandona. Él está siempre con nosotros. La segunda sección, hermanos, es el plan de Jacob. Jacob ahora envía mensajeros a su hermano Esaú. Y noten una palabra aquí muy clave, es la siguiente. Ángeles es una palabra que se traduce como mensajero. De modo que cuando leemos en el versículo 1 que le salieron a Jacob al encuentro unos ángeles de Dios, significa mensajeros de Dios. Y luego Jacob, ¿qué hace? Envía mensajeros delante de sí para saludar a su hermano Esaú y decirle que él estaba de regreso a la tierra prometida. Noten, hermanos, que Dios ya se le reveló a Jacob. Le ha asegurado con esta visión de los ángeles que él los va a proteger, él lo va a cuidar.
Pero Jacob, hermanos, aún a pesar de la manifestación de los ángeles, no confía completamente en Dios. Él sigue dudando y recurre a sus propios métodos. Pero noten algo interesante aquí. Jacob dice que manda a sus propios mensajeros, y en el versículo 4 dice: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Noten las palabras que utiliza Jacob ahí. Él se considera siervo o esclavo de Esaú, y a Esaú lo considera como su señor. O sea, todo lo contrario de lo que Dios le había dicho a Jacob a través de su madre cuando ellos nacieron. Dios había prometido que el mayor serviría al menor. O sea, Esaú serviría a Jacob. Pero ahora Jacob, con el miedo que tiene, para calmar a su hermano Esaú, para que no lo matara, se invierte los roles. Y entonces él se identifica como el siervo, como el esclavo de Jacob, de Esaú, perdón, y a Esaú lo identifica como su señor. Notamos ahí cómo Jacob duda y no confía completamente en que Dios lo va a proteger de la mano de su hermano Esaú. Bueno, hermanos, recuerden, Esaú era un hombre fiero, salvaje, un hombre poderoso, un hombre del campo. Y cuando dice que era un hombre del campo, no significaba que Esaú, era campesino o agricultor. No, sino él era un gran cazador, un hombre que le gustaba las aventuras. La Biblia nos lo describe a él como un hombre alto, rubio, fortachón, de modo que físicamente hablando, Esaú, era un hombre imponente, que le gustaba las aventuras. Algunos comentaristas lo han considerado como si fuera el Nimrod de su tiempo. ¿Se acuerdan de Nimrod? Un poderoso cazador, hombres que eran fieros, salvajes y fuertes, que confiaban en su propia fuerza. Y bueno, Esaú, dos hermanos en enemistad. Ahora bien, Esaú no sabía cuáles eran los planes de Jacob. No sabía si Jacob iba a regresar para reclamar lo que le pertenecía por derecho divino. Y entonces cuando le avisan a Esaú que viene Jacob, Esaú se prepara con 400 hombres. Noten otra vez. Esaú dejó de vivir en la tierra prometida y se fue a vivir a Seir, una región que estaba al sur de Canaán, cerca del Mar Muerto, pero fuera de la tierra prometida. Y cuando él viene con 400 hombres, viene con un ejército. Recuerden, ya hay dos campamentos: el campamento de Dios, el campamento de Jacob, un campamento débil que ahora se va a enfrentar con un campamento, con un ejército poderoso de 400 hombres liderados, guiados por Esaú. ¿Se dan cuenta? Esaú era un hombre intrépido, un hombre que confiaba en su fuerza física, un hombre que había conquistado la tierra de Seir y se había convertido en el líder. 400 hombres lo seguían. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice el versículo 7. Jacob tuvo gran temor y se angustió, y repartió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Noten otra vez, cuando los ángeles se le aparecen a Jacob, Jacob nombra aquel lugar Mahanaim, 2 campamentos, y ahora divide su propio campamento ¿en cuántos? En 2 campamentos. Pero noten que Jacob se llena de temor y entonces recurre a una estrategia. No recurre a confiar en su Padre Celestial, que lo va a cuidar de su hermano Esaú. Y noten lo que dice en el versículo 8. Si viene Esaú a un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Noten cómo Jacob está resignado incluso a perder a su propia familia. El capítulo 33 nos va a decir
cuáles de sus hijos él había puesto primero, para que si su hermano llegara a atacarlo, atacara a ese campamento y él escapara con otra parte de su familia. Noten lo que está sucediendo aquí. Jacob no está confiando en Dios. Dios le había dicho que de él haría una gran nación y le regaló 12 hijos que llegaron a formar las 12 tribus de Israel. Dios tenía un plan para todos los hijos de Jacob, pero Jacob está tan temeroso al grado de que dice, bueno, tal vez Jacob mate a la mitad de mi familia, pero la otra familia va a huir, va a escapar. ¿Estaba confiando Jacob en el plan de Dios? ¿Estaba confiando en el Dios del pacto que había prometido y se había comprometido a cuidar lo que le había dicho en Génesis 27? Tú te irás a Padán Aram, pero yo te haré volver a la tierra prometida. Yo te haré regresar con tu familia, con tus hijos, con todo lo que te daré. ¿Está confiando Jacob en Dios? No. Y la otra sección que viene es precisamente una oración. Una gran oración en la cual aprendemos grandes cosas. Jacob ora en su desesperación. Y bueno, y así somos nosotros, ¿cierto o no? Que recurrimos a Dios por medio de la oración cuando sentimos que el agua ya está ¿hasta dónde? Hasta el cuello. Ahora, nunca es tarde para hacerlo, pero la oración no debe ser algo ocasional en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos orar siempre. Y cuando estamos en comunión con Dios y las pruebas vienen a nuestra vida, en verdad, los problemas los podemos llevar de una manera más fácil, de una manera más ligera. Pero si no estamos en comunión con Dios, en constante oración, los problemas cuando vienen a nuestras vidas nos toman de sorpresa al grado que nos llenamos de temor. Pero aprendamos algunos principios de la oración de Jacob. Dios de mi padre Abraham, dice en el versículo 9, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Noten, en primer lugar, que Jacob recurre al Dios del pacto. Y eso se revela cuando dice Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. O sea, Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac y luego con Jacob. ¿Recuerdan el tema del pacto que hemos estado estudiando? Está presente en toda la escritura. Aquí vemos al Dios del pacto. Y Jacob recurre a Dios, no de manera general, no solamente decir, Dios ayúdame, sino recurre al Dios que ha hecho un pacto con él, con su padre, con su abuelo. Y en el pacto, ¿qué Dios hace? Él toma la iniciativa de escogernos para llevar a cabo su plan de salvación. Él se compromete a cumplir siempre el pacto, aún a pesar de que nosotros no lo hacemos. Entonces, cuando oramos, debemos recordar quién es Dios. El Dios del pacto que nos ama y se ha comprometido con nosotros. Pero además, Jacob recurre a la promesa de Dios. Todo pacto tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Vuélvete a tu tierra, le dijo, y a tu parentela, y yo te haré bien. Noten, Dios le había dicho eso a Jacob. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Regresa con tu familia, con todo lo que te voy a dar. Pero Jacob estaba dispuesto a sacrificar incluso a parte de su familia. Increíble. O sea, Jacob en un sentido era un hombre que vivía en contradicción. Era un hombre que por un lado creía en Dios, pero por otro lado no confiaba completamente en Dios. Y nosotros somos así también, ¿cierto o no? Así somos nosotros. Dios nos bendice porque Dios bendijo a Jacob. Noten cómo dice allá en el versículo 4, cuando envía a sus mensajeros. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia a tus ojos. Dios había bendecido ricamente a Jacob, pero parece que Jacob no vivía en comunión cercana con Dios.
Y en la vida, hermanos, déjenme decirles, Dios nos bendice, pero Dios envía pruebas grandes también. Y entonces, cuando llegan esas pruebas, es allí donde no tenemos otra opción más que refugiarnos en Él. Pero no esperemos a que las pruebas tan grandes lleguen a nuestra vida para estar en comunión con Dios. Entonces, Jacob apela al Dios del pacto, apela a la palabra de Dios. Y luego vean cómo dice en el versículo 10: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has hecho para con tu siervo. Pues con mi bordón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Noten otra vez la bendición de Dios en Jacob. Pero Jacob reconoce que él no merece los favores de Dios, las misericordias abundantes de Dios. Y ese es el requisito indispensable de todo creyente, ¿cierto o no? Reconocer que Dios es la fuente de todas las bendiciones y lo que tenemos nosotros no lo merecemos. Dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has hecho para con tu siervo. Somos siervos inútiles delante de Dios. No podemos jactarnos de decir: esto lo tengo yo por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi trabajo. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que está levantando a José de la cirugía, ¿no? Pero se dan cuenta cómo una enfermedad, ¿verdad?, puede derribarnos. Cuando me hicieron la cirugía de la espalda, igual. No podía yo hacer absolutamente nada. Ni estar parado, ni sentado, ni acostado. Era algo terrible. Me imagino que José batallaba también, ¿verdad? O me siento, o me acuesto, o qué hago, ¿no? Dios puede enviarnos una enfermedad, hermanos, y podemos tener el trabajo más próspero que podamos imaginarnos. Pero Él con una prueba nos puede quitar todo en cualquier momento. Pero Él es misericordioso y no lo hace, tiene compasión de nosotros. Pero cuando estamos en comunión con Dios, cuando reconocemos quién es Él, podemos decir: en verdad, Señor, no merezco nada de lo que tú me has dado. En nuestra oración siempre debe predominar la humildad, pero al mismo tiempo reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y por último, noten cómo Jacob le dice al Señor: líbrame, ayúdame. En el versículo 11: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo lo temo, no sea que venga y me hiera a la madre con los hijos. Una forma de decir: destruir a toda mi familia. ¿Y el plan de Dios? ¿Qué iba a pasar? ¿Iba a desaparecer? Pues parece que Jacob, aún en su oración, ¿verdad?, no confiaba plenamente en Dios. Ángeles de Dios se le habían aparecido y él sigue dudando. Y es que así somos. Dudamos y al mismo tiempo confiamos en Dios. No hay ningún cristiano perfecto. Somos débiles, nos contradecimos a nosotros mismos. Pero en la oración de Jacob aprendemos que no hay otra esperanza más que Dios. A Él tenemos que recurrir siempre, siempre. Y bueno, hermanos, Jacob termina otra vez apelando a la promesa de Dios, que le dijo: tú has dicho, yo te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Claro, Dios se lo había prometido a Jacob. Jacob, créelo. Esa es la exhortación. Cree lo que Dios te ha prometido, porque todo lo que Dios promete lo cumple. Pero nuevamente, hermanos, ¿qué sucedió? Jacob recurre a su plan otra vez humano y dice que preparó un regalo, un presente, un regalo para su hermano Esaú. Tanto lo había bendecido Dios que en el versículo 13 en adelante podemos leer cuántos animales le envió a su hermano para apaciguarlo, para calmarlo, pensando que por medio del regalo Esaú se iba a calmar, se iba a sosegar. Si hacemos la cuenta, hermanos, Jacob le estaba dando a su hermano 550 animales. Imagínense, 550 animales
entre cabras, machos cabríos, ovejas, carneros, camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, burros, 550 animales. Había bendecido Dios a Jacob abundantemente, pero recurre a la bendición de Dios para apaciguar a Esaú. Esa palabra es muy interesante. Para apaciguar quiere decir para calmar, y es que esa es la misma palabra en el Antiguo Testamento que se usa para calmar la ira de Dios. ¿Quién puede calmar la ira de Dios? Solo Él mismo, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero Jacob ve a su hermano Esaú como alguien tan poderoso, casi como un hombre deificado, casi como alguien divino, a quien tiene que complacer y enviarle regalos para apaciguarlo y calmarlo para que no lo matara. No acaba de ver ángeles de Dios, no acaba de orar y decir, Señor, tú lo has prometido, mas sin embargo, él le teme tanto a Esaú que se olvida de la promesa de Dios. Y hermanos, no podemos tocar todos los puntos de Génesis 32 nuevamente. Así que vamos a brincar a otro encuentro que Jacob tiene con Dios. ¿Se dan cuenta de la misericordia de Dios, hermanos? ¿Se dan cuenta de cuánto ama Dios a su pueblo? Como dice allá en Oseas 11 que leímos, se inflama mis compasiones, mi corazón se revuelve dentro de mí. Dice, ¿te podré dejar abandonarte a la destrucción? No, Dios no lo hace, a pesar de que Jacob no cree y confía completamente en Dios. Y entonces dice, empezando en el versículo 24, recuerden, está el río Jaboc, dice, que era como un río, ¿verdad?, que estaba junto al río Jordán. Y entonces, en ese río Jaboc, Jacob hace pasar a toda su familia en la noche, hace que pasen al otro lado, preparándose para el ataque o el encuentro con su hermano Esaú. Pero no sabemos por qué, pero él se quedó solo otra vez, como que regresa otra vez al otro lado del río Jaboc y se queda allí. Algunos creen que Jacob se quedó allí para orar otra vez, no lo sabemos, pero él se queda allí. Y cuando se queda allí, en el versículo 24 dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Rayar el alba quiere decir hasta que amanecía. Pero noten, esta es una manifestación divina, porque Jacob le pone nombre a ese lugar también, y le puso por nombre Peniel, que quiere decir rostro de Dios. Vi a Dios cara a cara. O sea, Jacob reconoció que el varón con que estaba peleando era Dios mismo. Algo interesante, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno no puede entender aquí, pero sí podemos entender algo para nuestro consuelo y fortaleza. Primero, ¿quién empezó la lucha o la pelea? ¿Fue Jacob? No, fue este hombre que se le apareció. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, Dios, hermanos, se manifiesta a Jacob otra vez, ahora en la forma de un ángel, el ángel de Dios. Ya no son ángeles, ahora es un ángel, el ángel del Señor, que envía para pelear con Jacob, para luchar con Jacob. Da la idea de que Dios pone a prueba a su pueblo, ¿cierto o no? Nos pone a prueba, pero quiere mostrarle a Jacob una vez más que no puede confiar en su astucia, porque Jacob era muy astuto. No puede confiar en sus mentiras. Jacob no puede seguir siendo el engañador, el impostor. Ahora tiene que ser alguien que confíe completamente en Dios. Pelean y dice hasta rayar el alba. Y cuando vio que no podía con él, lo hirió en su muslo, aquí en la cadera. Solamente lo tocó para mostrarle a Jacob que no estaba peleando con un ser humano común y corriente, estaba luchando con Dios mismo por medio de su ángel. Y entonces con un toque disloca
el muslo, la cadera de Jacob, y desde entonces Jacob empezó a cojear. Y dice, el varón le dijo, déjame que va a amanecer, y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Noten, Jacob se da cuenta, es Dios quien viene a mi encuentro, es Dios que me está fortaleciendo y yo estoy de necio, no confío en él. Y le dice, Señor, por favor, bendíceme antes que te vayas. Jacob sabía que no podía enfrentar a Esaú, que no podía luchar contra nadie si no era con la bendición de Dios. Él necesitaba desesperadamente la bendición de Dios. Hermanos, no podemos hacer nada si no tenemos la bendición de Dios. Y entonces el Señor lo bendijo. El Señor lo bendijo. Y ahora Jacob, el fuerte, el astuto, el mentiroso, el hombre de las artimañas, ahora está herido. Y viene Esaú, su hermano, con 400 hombres. Dios le está diciendo a Jacob, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando te sientes más débil, es cuando el poder de Dios brilla más. Es cuando el poder de Dios se manifiesta más. Le estaba diciendo, no puedes entrar a la tierra prometida. No puedes regresar a la tierra prometida si piensas que por tu sabiduría, tu inteligencia y tu fuerza vas a salir adelante. Lo que tienes que hacer es confiar en el Dios del pacto que ha prometido cuidarte y bendecirte. Amados hermanos, nosotros también hemos andado lejos del Señor de una o de otra manera. Regresamos a nuestro Dios y Él nos dice hoy que dejemos de confiar en nosotros mismos y empecemos a confiar completamente en Él. Él es poderoso para derrotar a nuestros enemigos. Cristo murió por nosotros y ha derrotado a nuestro enemigo principal, a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Con su bendición podemos seguir nuestro camino a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial, a la vida eterna. Amén. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias, porque este capítulo que contiene tanta información es de mucha bendición para nosotros como lo fue para Jacob. Ayúdanos a confiar en ti, en el Dios del pacto, en tus misericordias y en tus promesas, porque tus promesas en Cristo Jesús siempre se cumplen. El apóstol Pablo dice que todas las promesas de Dios en Cristo son siempre sí y amén para la gloria de Dios. Sí, Señor, ayúdanos a confiar en el Dios del pacto, que se ha comprometido con cuidarnos y llevarnos aún más allá de la muerte. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos, hermanos, vamos a cantar. Vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas más bien. Vamos a pedirle a nuestro hermano José que pase, por favor, a recoger las ofrendas y los diezmos.